Hablamos la semana pasada sobre las emociones del ser humano y hablamos específicamente del miedo. Esta semana vamos a estar hablando de la ira. Benjamin Franklin dijo algo muy importante: la ira jamás carece de motivo, pero raramente tiene un buen motivo. Recordemos que las 4 emociones básicas del ser humano son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Todos los seres humanos nacemos con estas 4 emociones, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Hablando sobre la ira, que es el tema que vamos a desarrollar, es una respuesta natural y adaptativa ante las amenazas. Inspira emociones y comportamientos poderosos y a menudo agresivos que nos permiten luchar y defendernos cuando somos atacados. Cierta cantidad de ira, por lo tanto, es necesaria para nuestra supervivencia. Eso quiere decir que instintivamente expresamos ira agresivamente. La gente utiliza una gran variedad de procesos conscientes e inconscientes para ocuparse de sus sensaciones de ira. Los 3 principales son: la expresamos, la suprimimos o nos calmamos. Expresar los sentimientos de enfado de un modo asertivo, no agresivo, es la manera más sana. Para hacer esto, primero tenemos que aprender a dejar claro cuáles son nuestras necesidades y cómo satisfacerlas sin dañar a otros. Ser asertivo significa ser respetuoso con uno mismo y con los demás. Muy importante esto. Otro modo de afrontar la ira consiste en suprimirla para luego transformarla o redirigirla. Esto sucede cuando reprimes la rabia, dejas de pensar en ella y te centras en algo positivo que hacer. El problema o el peligro con este tipo de respuesta es que si inhibes la expresión exterior de ira, puede volverse hacia el interior, hacia ti, provocando hipertensión o depresión. La ira no expresada puede crear otros problemas, por ejemplo, como un comportamiento pasivo-agresivo, que es vengarse indirectamente sin decir claramente el motivo, en vez de enfrentarse directamente a la persona, o una actitud cínica y hostil permanente. Las personas que constantemente rebajan a otros, los critican y hacen comentarios cínicos no han aprendido a expresar su enfado de un modo constructivo. Y la tercera manera de hacerlo es calmarse. Esto significa que no solo controlamos nuestro comportamiento exterior, sino también que controlamos nuestras respuestas internas y tomamos medidas para bajar nuestro ritmo cardíaco, para tranquilizarnos y dejar que la ira vaya pasando. Enojados podemos ser impacientes, maleducados, mal hablados, hasta peligrosos. Es importante saber que algunas personas también se enfadan más que otras y en una forma más intensa. Hay quien no muestra su rabia de maneras ruidosas, pero está crónicamente irritable y resentido. La gente que se enfada con facilidad no siempre maldice o lanza objetos por los aires, sino que a veces se aíslan o se ponen físicamente enfermos. Algunos aprendimos desde niños que nos decían los papás: bueno, si haces berrinche no te compro nada, no te compro un helado. O por ejemplo, no se enoje, porque a Dios no le gusta que estemos enojados. Y así comenzamos a reprimir la ira que tenemos. O algunos niños han aprendido que si hacen un berrinche les van a comprar lo que quieren. Y entonces resulta que para todo tienen que hacer berrinche para alcanzar lo que necesitan. Además, las personas que hemos tenido que ver con un alcohólico o con un adicto o alguien que tenga una enfermedad terminal, nos volvemos enojones y parte de nuestra vida, forma parte de nuestra vida estar enojados todo el tiempo. Perdemos el control de esta emoción y es destructiva y ocasiona muchos problemas en las relaciones interpersonales, porque muchas veces detrás del enojo hay mucho dolor. Estamos tan lastimados y dañados que convertimos este dolor en rabia. Por ejemplo, ¿cuántas parejas aguantan año tras año abuso físico o verbal y lo único con lo que se defienden es estando enojados todo el tiempo? También puede ocurrir por la frustración y los deseos no logrados,
pero puede llevar a una frustración mayor porque nos sentimos enojados con nosotros mismos y lastimamos a otros. En muchos casos el enojo nos fortalece y nos motiva para solucionar problemas. Esta es la parte positiva del enojo. Y por el otro lado, que es la parte negativa, si nos volvemos irracionales y decimos cosas que jamás tuvimos el deseo de expresar, dañamos a otros. Y la pregunta entonces es, ¿qué hacer cuando estamos enojados? Si lo aprendimos en nuestra casa, si no sabemos manejar los momentos de frustración y queremos desquitarnos con quien se nos ponga por delante, ¿qué podemos hacer? Bueno, no podemos deshacernos de las personas que nos provocan enojo, ni podemos evitarlas, ni tampoco cambiarlas, porque recuerde, como hemos dicho en estos programas, usted no puede cambiar a nadie, pero lo que sí le aseguro que podemos hacer es aprender a controlar nuestras reacciones. Es imposible no enfadarse nunca, más bien recuerda que tu comportamiento cuando te enojas puede hacer que la situación mejore, pero si lo encaminas mal, puedes hacer que tu ira te controle, así que tienes que tomar las riendas. Todas las personas nos enojamos en un momento determinado y por diferentes cosas. El problema no está en sentir rabia o enojarnos, sino en la forma como la expresamos. Controlar la ira es el objetivo, aunque parezca misión imposible, porque la idea es que podamos llegar a controlar nuestros sentimientos y no que esos sentimientos nos controlen a nosotros, porque recuerden que si controlamos nuestros sentimientos vamos a controlar nuestra manera de actuar. La ira y el enojo es solo una respuesta aprendida y adquirida que se ha instaurado tan profundamente en cada uno de nosotros que creemos que así somos, pero en realidad la parte negativa de la ira la hemos aprendido mientras crecíamos. Recuerden que la ira nos ayuda a resolver situaciones, pero cuando la ira nos controla, entonces perdemos el respeto de las demás personas y de nosotros mismos. No dejemos que la ira nos controle. Si descubrimos que la ira nos está controlando, podemos detenernos. No tenemos por qué seguir gritando. A veces es bueno gritar, pero váyase a un parque y grite con toda la fuerza de sus pulmones. O cambiemos a otra habitación o vayamos a otro lugar, pero busquemos tranquilizarnos y no dejarnos guiar por el enojo. Hablemos con alguien de confianza. Contemos hasta 10. O demos o recibamos un abrazo de alguien. O zapateamos. O cojamos una almohada y la golpeamos duro, porque a la almohada no le duele. Pero no sea controlado por la ira. No puedo terminar este tema sin hablar un poquito sobre el abuso físico o verbal que ocurre bajo los efectos de la ira. No debemos permitir que la ira de otra persona nos controle. Con frecuencia los codependientes decimos, no puedo hacer esto o aquello porque esa persona se va a enojar. Pero nos arriesgamos nuestra seguridad cuando nos dejamos que otros nos controlen a través de la ira. O nosotros queremos controlar a otros con la ira. Responsabilicémonos de nuestra ira. Entendamos que somos responsables por nuestros sentimientos de ira, aunque estos sean una reacción adecuada a la conducta inadecuada de otra persona. Una persona abusadora comienza con una pequeña irritación o malestar, comienza a tirar cosas o a aventar puertas. Y esto pareciera que no es nada, que es solamente una descarga de la tensión, pero pronto se convierte en abuso físico y verbal. Cuando el abuso cruza la línea hacia la violencia abierta, puede comenzar con pellizcos o apretándonos de una manera dolorosa, o empujándonos, sacudiendo, estrujando o jalando el cabello, abofeteando o mordiendo, que es bien peligroso. También el abuso verbal, que es diferente al abuso físico, que es una forma de agresión que aparentemente no deja huellas visibles, pero es igual o más dolorosa que la agresión física, ya que además tiene como característica que es más frecuente y con el tiempo la gente se acostumbra a que los maltraten, a que les digan groserías, a que se burlen de ellos, a que les tiren la comida porque no les gusta, a permitir que otras personas le digan que lo que está haciendo no está bien,
o que la casa es un desorden, que la comida no sirve, o descalifican a las personas por su apariencia o nivel cultural. Una forma de abuso verbal es cuando se utiliza la venganza, porque la venganza es ira reprimida. Hablemos con personas en quien confiamos. Hablar sobre nuestra ira y la ira de otros y ser escuchados y ser aceptados ayuda mucho. Cuando los sentimientos de ira se endurecen, se convierten en resentimiento. Por eso es importante hablar con alguien. Recuerde que los resentimientos pueden herirnos más de lo que nos ayudan. Hay que sacar la ira hablando. Si quieres saber más sobre vida renovada y estos temas tan interesantes, puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook en vidarenovadacor@gmail.com. Escríbenos y déjanos saber tus comentarios. Deja de buscar la felicidad en los demás. La felicidad de por sí es difícil de encontrarla y menos fuera de nosotros mismos.